Yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre. Vivirla con entusiasmo, con pasión. La aventura es el tiempo apasionado. Viniste a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Las montañas en realidad son el último lugar sin habitar del planeta, ajeno a la domesticación del ser humano. Y por eso nos atrae. Viniste a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, Sebas, por venir. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que vemos es que director de Al Filo y montañero, muy montañero. Sí que me gustaría empezar un poco por contextualizar un poco de dónde vienes, un poco de dónde surge todo esto, ¿no? Y que cuentes un poco, porque yo por lo que he visto, tu infancia te ha marcado en el devenir. Lecturas, viajes, campamentos, y que cuentes un poco cómo te iniciaste un poco en todo esto, ¿no? Bueno, primero debería decir muchas gracias por creer que una persona como yo puede ilustrar a un público tan distinguido. La segunda cosa, la infancia nos marca a todos. La infancia es el lugar, sobre todo a partir de una edad, al que siempre regresamos. Y yo tuve una infancia maravillosa con unos padres que eran los lecheros del barrio de Campamento, quiero decir que no muy alejados de esta zona, que nos cubrieron de cariño a los hijos. Era una familia muy modesta, que primero fueron lecheros. Cuando las cosas estaban más o menos estabilizándose, un decreto franquista quitó las lecherías de Madrid y abocaron a mis padres a la ruina en un año. Quiero decir que tuve una infancia llena de cariño y dura, que era lo que se llevaba entonces. Es decir, yo mi cartilla de la Seguridad Social la tengo con 14 años. Con 14 años tengo fotografías de colocando cable eléctrico en las calles de Madrid, en la prolongación de Arturo Soria. Subido a un árbol de estos, un poste de madera, con los crampones que se utilizaban para hacer las conexiones. Bueno, si hoy
cualquiera de los que están aquí, a un hijo con 14 años, lo mata a hacer una cosa de estas, es probable que a él le metan en la cárcel y le retiren la patria potestad. Lo digo porque toda toda mi intervención va a ser una reflexión de lo que éramos y de lo que somos, con un espíritu crítico, porque nada de aquello de lo que me sucedió me hizo ni más infeliz ni guardo un recuerdo ingrato de esa historia. Eso me posibilitó entrar a trabajar con 17 años, a los 21 años cuando fui a la mili, yo ya tenía varios años de trabajo en la tele. Pero tú ya hacías montaña antes. O sea, a mí me los llevaron, campamentos estos que... Sí, a mí me llevaron, como eran entonces también habitual, porque mis padres tuvieron 5 hijos, de los cuales les sobrevivieron 4, que es otra de las razones, porque cuando voy ahora a Pakistán, Pakistán tiene uno de los índices de mortalidad infantil probablemente más altos del mundo, y las familias tienen 10 hijos. Y cuando nos preguntamos el por qué las familias tienen tantos hijos, sobre todo en un entorno rural, es que los padres necesitan garantizar que la tierra la sigan labrando hijos varones. Y entonces eso les lleva, si además sabes que de 10 hijos te van a sobrevivir 4 o 5, bueno, pues en aquellos tiempos mis padres tuvieron 4 hijos. La única forma que tenían de que en el verano pudieran salir fuera y además soltar a 2 hijos en un campamento era en un campamento de verano de los que se hacían, que yo estuve aquí en Guadarrama en uno, pero luego estuve en Riaño en otro. Y fueron mis primeros contactos con lo que de verdad se pueden considerar montañas, ¿no? Y ahí ya empezabas a compaginar con tu trabajo en Televisión Española como técnico de sonido, 14 años, 15 años. Y a mí hay una cosa que me sorprende y me encanta de todo, es para ti los amigos. Y hay uno en especial que es Manuel Martínez, Musgaño, sí, que le llamáis. ¿Y qué pasa con él? ¿Qué relación tiene la montaña? ¿Y qué influencia tiene él en ti? De primera, una reflexión. La mayoría de las cosas importantes que te suceden en la vida no te das cuenta hasta que han pasado muchos años. Entonces, yo viví aquello de forma natural sin saber que aquello me iba a cambiar la vida. Porque en efecto yo hacía montaña de forma regular, luego tuve ahí un tránsito entre los, pongamos, 19, 20 años y los 23, 24, que estuve muy preocupado haciendo la revolución. Hay una frase de Sabater también muy bonita que dice, cuando era joven quisimos cambiar el mundo, dice, y menos mal que no nos dejaron. Bueno, yo creo que mi generación ayudó, no sé si a cambiar el mundo, pero cambiamos mucho la faz de nuestro país. Yo participé activamente en el movimiento sindical en Televisión Española y en la transición democrática. Y, joder, me gustaría empezar así, diciendo que ganamos. Pero lo digo porque ahora que está tan puesta en cuestión la transición, ganamos. Queríamos la democracia. Yo recuerdo que salíamos a las calles gritando libertad, amnistía y estatut de autonomía, decían en Cataluña, y lo conseguimos. Ganamos la democracia para nuestro país y yo creo que fue un tiempo esplendoroso. Ha sido un empuje que nos ha permitido prosperar como probablemente en pocas épocas de nuestra historia y que ahora, o por lo menos desde hace unos años, ese impulso se está deteriorando. Y yo en ese tránsito que hice entre que ganamos la democracia, que fue aproximadamente en el año 77-78, en el que ya pertenecer a un partido ilegal o un sindicato ilegal ya no suponía que te jugabas la vida, aunque pillamos la dicta blanda, no la dictadura. Por aquel tiempo
pues ya empezó a aburrirme, porque yo he sido un hombre de acción, de hacer cosas. Y entonces empecé a dedicarle más tiempo a la escalada. Empecé a escalar más tiempo. Yo venía de la gimnasia deportiva, así que tenía mucha ventaja sobre la gente. Yo venía muy fuerte, mi relación peso-potencia estaba muy bien para escalar montañas. Y entonces me dediqué a escalar y luego inmediatamente ya fui a Pirineos, a Picos de Europa, Sierra Nevada y luego los Alpes. Es decir, yo hice un tránsito, que es generalmente lo que suelen hacer los montañeros, en el que vas aprendiendo el negocio y el oficio. Pasos. Eso es. Y ahí conociste a Manuel. Eso es. Y te metió en un embolado. Me metí en un embolado de cojones, que era el primer chaval que escaló 7º grado en España. Lo digo para la gente que no esté tan al tanto. La escala de graduación que inventó Belzenbach, uno de los alpinistas alemanes de entreguerras más revolucionario, él lo que hizo fue dividir la escala de las dificultades de escalada de 1 al 6º. 1er grado, 2º grado, 3er grado, que era fácil, el 4º grado era difícil, el 5º grado muy difícil y el 6º grado se definía como el límite de las posibilidades humanas. Bueno, pues de repente la gente en todo el mundo empezó a entrenar. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Era una revolución que venía de Estados Unidos y de Inglaterra, y de repente empezaron a hacer más grado. Y Manolo fue el primero que hizo 7º grado en España en una vía en La Cabrera, que se llama Metamorfosis, porque se ha terminado convirtiendo en un símbolo. Y lo que me propuso es, vamos a hacer un documental de esto. Y lo hicimos. Y yo no sabía entonces, bueno, tardé más de un año en hacer esa peliculita en Super 8, y yo no sabía que eso iba a tener una repercusión en mi vida tan extraordinaria y tan cambiante como la que luego se produjo. Voy a dar un pequeño salto, pero sí que es verdad que quiero que hables. Nosotros en mi casa, también mi padre es montañero, siempre nos ha llevado a la montaña a todos, y el domingo por la noche siempre veíamos tu programa, el de Al Filo. Y es verdad que es un programa que lo veían 14 millones de personas. Lo digo por situar también cada cosa en su sitio, porque ahora motos y broncanos se están pegando ahí, están pugnando por 1.700.000. Ahí queda dicho. También, queda dicho. No, pues entonces ya remato y meto el gol. Claro, es que todo Al Filo de lo Imposible durante 29 años costó menos que una temporada de broncano. Ahí queda dicho. Pero o sea, sí que es muy interesante que en los años 80 o sea, metisteis la montaña en las casas, y no solo en las casas, sino que hicisteis a muchos de ellos montañeros. Yo soy del 78 y en los 80, 90, o sea, crecimos con ello, ¿no? Y sí que es verdad que estabas tú, estaba Félix Rodríguez de la Fuente con El Hombre y la Tierra. Eran dos programas que se ayudaban, ¿no?, a tener una visión sobre la Tierra, sobre el mundo, que luego ahora seguiremos hablando. Pero quiero que me cuentes, porque es un programa que de verdad ha generado cultura en España. Y un poco cómo empezó, cómo fue todo, que ha durado 30 años, ¿no? Sí, 30 años. 29 años, hasta que me despidieron en diciembre, el 31 de diciembre del 2008, pero en el 2009 se estuvo emitiendo la serie de programas que yo había dejado montar, lo cual quiere decir que duró 30 años, pero es que este verano pasado han estado reponiendo 8 o 10 capítulos de Al Filo, ¿no? Y eso, si nos pudieras contar un poco cómo empezaste, pues lo que es Al Filo, lo que para ti ha sido Al Filo, porque tú eres periodista también, eres un contador de historias. Sí, por ir muy rápido. Luego, si hay preguntas, no. Yo al mismo tiempo que trabajaba y hacía la revolución,
Aparte, tuve varias novias, algunas de ellas al mismo tiempo. Hice la mili y terminé la carrera de periodismo. Hay tiempo para todo. Exactamente. Lo digo porque hay gente que se agobia haciendo ahora cualquier cosilla de esas, ¿no? Pero lo que me cambió la vida fue el documental de Muscaño. Hicimos el documental, nos dieron el primer premio en el Festival Internacional de San Sebastián y de repente me ofrecieron ir al Himalaya a escalar 2.8000. Mi formación era buena, digo, a nivel técnico entonces, pero yo nunca había estado previamente en una montaña de más de 5.000 metros, ¿no? O sea, que pasaste de Peñalara, Guadarrama, del Mont Blanc, Mont Blanc, del Cervino y tal al Karakorum, directamente. Y eso fue una decisión meditada, pero probablemente no razonada. Lo digo porque yo para entonces había terminado periodismo, trabajaba en los servicios informativos, mi mujer tenía trabajo estable también, quiero decir que yo tenía la vida bien enfocada y de repente me ofrecen eso, a todo esto. Me ha pillado el 23F en la tele, con lo que eso supuso, porque yo era del PC, era dirigente de comisiones en la tele, mi mujer también en su fábrica de pinturas, y entonces nos repartimos. Nos dijimos, uno de los dos esta noche tiene que ir a casa. Me dijo, como mi mujer tenía ya encomendada la tarea de transmitir mi código genético, pues le dije, pues tú te quedas en este y yo me quedo en la tele. Y de repente me ofrecen la posibilidad de echarme una cámara al hombro, irme 3 meses, y lo razonable hubiera sido que hubiera dicho bueno, es que te no. Falta un detalle también. ¿Qué es? ¿Cuál? Pues que tu mujer está embarazada. Claro, lo he contado ya. Creo que lo habíais entendido, ¿o no? ¿Sí? Sí. Perdón. No, sí. Y entonces debería de haber dicho que no, pero dije que sí. Y esa decisión que yo no sabía entonces, bueno, por supuesto, yo entonces, ni muchos años después, soñé con lo que iba a poder hacer. Entonces me fui a un 8000, estuve a punto de morir aquel año y gracias a 2 amigos que me sacaron del fondo de una grieta a 6.500 metros en el primer ataque a la cumbre que hicimos, pues hoy tenemos esta charla y pude ver nacer a mi hijo. Lo digo porque muchas veces, quiero decir, hay una parte de nuestra vida que hacemos nosotros con nuestras manos, pero hay otra que es fruto del azar. Y que el azar te pone cosas que muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? De qué forma conoces a una persona y a otra no. Y si hubieras conocido quizás a la otra te hubiera ido mejor o peor. Y a mí en ese primer apartado de 1981, que fue fundamental porque luego vinimos a finales de agosto, me parece que fue, o por ahí, y luego en noviembre yo, que había estado a punto de morir en el Karakorum, si hubiera ido a los Alpes, como fueron Manolo, Marisa y Jabo, pues yo hubiera muerto igual que ellos. Y sin embargo, a mi mujer le quedaban 15 días para dar a luz y me dijo, es la única vez en su vida que me dijo, ¿por qué no te quedas? ¿Y si se adelanta el parto y tenemos al niño? Y me quedé. Y los otros fueron 3, se mataron 2 y uno sobrevivió, pero le amputaron una mano. Así que todo aquello que me ocurrió en 1981, que yo no podía prever, desde el golpe de Tejero y Milán hasta el 16 de noviembre de 1981 tienen el accidente y mi hijo nace el 9 de diciembre de 1981. Y mi hijo lleva el nombre del único superviviente en aquel accidente mortal. Que eran 3 y sobrevivió Jabo, sí.
Pues mi hijo se llama Javi y es sorprendente por estas cosas que teje el destino. A mi hijo todos los amigos le llaman Java. Y Java viene del nombre de Jabo en vasco. Y ahora, así echando la mirada atrás, que decías, todo apuntaba que no tenía que ir al Hidden Peak y ¿por qué? O sea, ¿qué decías del azar? O sea, ¿qué es lo que te llama tanto o qué te llamaba tanto para poder tomar esa decisión? Visto ya desde en retrospectiva. Pues lo apasionante que es la aventura. Ya sabéis, ¿no? Los escaladores, los exploradores tienen emociones que no saben explicar y los que no las conocen no las valoran. Es que lo más emocionante que se puede hacer es... mi madre lo resolvía en una palabra, es ¿por qué te metes en líos? Yo toda mi vida me he estado metiendo continuamente en líos. Y me he estado metiendo en líos no solamente en montañas. Yo desde entonces estoy metido en un montón de causas justas y nobles, muchas de las cuales sé que tengo perdidas. Por ejemplo, por la defensa de las montañas del Pirineo, que lo tenemos perdido o estamos perdiendo. Y sin embargo creo que son batallas que se tienen que dar. Porque son los últimos reductos, ¿no? Que decías antes. Los Sí, últimos sitios donde... Por eso, porque las montañas son sanadoras, porque la conservación del patrimonio natural debería ser en un país como el nuestro irrenunciable y que además a día de hoy es una oportunidad a todos los niveles, y luego porque somos la única especie capaz de admirar la belleza. Y la belleza nos cambia, ¿no? Se mueve en otro apartado, igual que la escalada, igual que el arte, que tiene que ver con eso que el filósofo Nuccio Ordine dice que es la utilidad de lo inútil, de lo aparentemente inútil. Porque luego nos damos cuenta que lo realmente útil es aquello que nos hace mejores. Y escalar montañas, el leer, el amar, y que además son las últimas cosas gratuitas, que no se entere el gobierno, porque un día pondrá impuesto al echar un polvo y a escalar una montaña. Y a mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención cuando decías que llegabas al glaciar de Baltoro. Utilizaste la palabra sublime. Sí. Que luego leíste posteriormente en Kant, y me gustaría que explicases eso porque puede hacer entender un poco más lo que es esta belleza a la que tú te referías antes, ¿no? Claro. Bueno, primero... O sea, que ¿ves el Baltoro? Primero, debo decir que los alpinistas somos, el montañismo, el alpinismo, somos hijos directos de la Ilustración, del romanticismo, del enciclopedismo. Es decir, hasta 1780 el hombre ha vivido de espaldas a la montaña. Y todavía hoy, en lugares de altas montañas, como puede ser Asia y tal, los lugareños viven de espaldas a la montaña porque no les trae nada más que desgracias. Apenas se adentran en los territorios montañosos, igual que ocurría en los Alpes, pues los cazadores de rebecos y los buscadores de piedras semipreciosas, ¿no? Y sin embargo, con el romanticismo cambia la mirada. Es Horacio Benedict de Saussure, que es un científico y que va a subir al Mont Blanc con un barómetro. Es decir, tiene que ver con el afán de conocimiento, pero también tiene que ver con la curiosidad y la imaginación, que en definitiva son las mejores demostraciones de la inteligencia, pero también tiene que ver con el sentido de lo maravilloso, de la belleza, con el entusiasmo, con la pasión, el entusiasmo, que en griego es estar poseído por la divinidad y por esa sensación de maravilla que es el origen del saber, según dice Aristóteles. Así que los románticos nos traen algo con lo que nos hemos quedado, que es
por un lado, con una mirada diferente, donde antes el ser humano ve un territorio práctico, utilitario, que es de este bosque, si talo tantos árboles me hago una cabaña o me hago un barco, o de aquí puedo sacar plomo o puedo sacar carbón, y de repente se trastoca la mirada. Las montañas, que son el último lugar más tenebroso, más lleno de animales mitológicos. Bueno, de hecho se decía que no se podía pasar una noche en la montaña, ¿no? Que eso era el... Bueno, todavía en el siglo, bien entrado el siglo XIX, los glaciares de Suiza se pintan como si fueran dragones. Y pasar una noche en un glaciar era casi seguro de que ibas a morir. Hoy sabemos que es por el frío, por las grietas, pero entonces eso daba terror. Que eso es lo que hicieron Paccard, ¿no? y Balmat. Eso es, para subir en 1786 al Mont Blanc. El primer vivac que hace Balmat es vital, porque baja y baja vivo a Chamonix, y de repente se dan cuenta que una persona de que puedes sobrevivir. Y entonces, a esa capacidad de belleza y al mismo tiempo de atemorizar, le llaman los románticos el sentimiento sublime. El que hay un cuadro muy famoso de un tipo con chistera y con un bastón mirando las nubes y las montañas de fondo. Es esa idea que tienen de la belleza sublime, y que, en mi opinión, no hay nada que lo encarne en el planeta como el Karakorum. Tú no podrías haber ido ahí sin esa deuda a esta gente, ¿no? Que empezó ya desde la Ilustración, luego el Romanticismo, que nos hizo ver los paisajes, la montaña. Es que la montaña es una pasión romántica. Amamos las montañas de la misma forma que amamos a las personas. Y es un sentimiento, es una emoción profunda, probablemente difícil de explicar, aunque yo lo he intentado con el libro, porque se supone que hoy venía a hablar de mi libro. Pero lo espérate, digo por aquello que decía Paco Umbral. Que te quiero leer una cita que espero que te la reconozcas, que explica muy bien esto, que me llamó muchísimo la atención. Dice: en Guadarrama descubrí también por primera vez mi estatura real en el mundo que nos rodea. La montaña, como el mar o el desierto, te reta y al mismo tiempo te invita a formar parte de ella. Así son también el amor y la vida, aquellas emociones primordiales, tan profundas y enternecedoras, no podemos controlarlas ni las podemos olvidar. Y nos cambian para siempre, porque necesitan ser utilizadas y estimuladas permanentemente. Por un lado, nos embriaga la percepción de belleza que vamos descubriendo mientras caminamos. El asombro, como mantenía Aristóteles, es el origen del saber, y la imaginación y la curiosidad, las mejores demostraciones de inteligencia. Y también la inquietante y agradable sensación de aventurarnos en territorios que nos están vedados. Ese momento en el que se abre una puerta que nunca se cerrará y nos impulsará a buscar nuestros límites y los del planeta en que vivimos. Son aventuras que estarán a partir de ese momento, ligadas indisolublemente al esfuerzo que cuesta alcanzarlas. También al descubrimiento de nuestras capacidades y de nuestros miedos y nuestras limitaciones. Aquí hay mucho condensado. Esa es la razón por la que he vuelto al Karakorum. Yo aquel año que estuve a punto de morir, salí del Val Thoro diciendo: a este lugar no volveré jamás. He vuelto 70 veces. Somos animales contradictorios, sí. Y con lo que decías antes de Ordine, ¿no? Algo aparentemente inútil. ¿Y qué es? Porque hablas ahí de una huella que deja en ti. ¿Qué es lo que deja en ti? O sea, que está claro que te atrae la montaña. Tú vas a la montaña porque te atrae, ¿no? Te apasiona y te atrae. ¿Pero qué deja en ti? Nosotros dejamos parte de nosotros allí y nos traemos con nosotros parte de las montañas. Bonatti me dijo un día... Bonatti, en mi opinión, es el más grande alpinista que ha existido jamás. Bonatti me dijo un día: la montaña es una metáfora de la vida. Me dijo: si te caes te tienes que levantar, el esfuerzo, tienes que aprender a darte la vuelta, etc. Pero yo voy más lejos. Yo creo que la montaña es la vida.
y que es más vida que la vida que vivimos en las ciudades. Que no nos damos cuenta, pero yo dentro de unos días me voy al Karakorum a hacer una expedición, ¿no? Y allí voy a vivir la vida de verdad. Y la vida de verdad es cuando hace frío, pues te jodes si pasa frío. Y si tienes que esforzarte y terminar un día una de las travesías que vamos a hacer en medio de una nevada, pues habrá que hacerlo. Y tendrás que adaptarte a eso. Y tendrás que poner en marcha todas tus habilidades, que tienen que ver no solamente con la fortaleza, sino con la inteligencia, con saber medir en cada momento lo que estás haciendo. Y eso solo se aprende ahí. De hecho, yo tengo mi experiencia, es que un amigo o una persona que me llevo a una expedición, en una semana sé más de él que si he estado viviendo 3 años de compañeros de la tele, que a veces me pasaba, ¿no? Yo llegaba a una expedición y al tercer día decía, este tío no tenía que estar aquí, porque tiene miedo, porque el caminar no está dispuesto a pagar el esfuerzo que merece, y luego no es muy buen trabajador, y luego es un egoísta, y cuando se mete contigo en la tienda se queda dentro para que cocines tú. Es decir, todo ese tipo de cosas... Se nos ve, ¿no? Nos desvelamos. Está súper concentrado. Y sin embargo, probablemente puedas trabajar con él en Prado del Rey, y lo has visto, es un tipo amable que cuenta chistes y tal, pero que luego cuando a la hora de la verdad, y luego la cobardía y la valentía se ven inmediatamente. Y yo creo que, ya sé que hoy en día no, de la valentía, incluso ahora que se habla mucho de las virtudes de los estoicos, ¿no? Que son la fortaleza, la justicia, la prudencia, la templanza, pero se valoraba la valentía. Hoy nadie habla de la valentía y del coraje. Y el coraje es fundamental, porque es la única virtud que nos permite entrar en acción. Es la única virtud que nos permite conquistar nuestros miedos. Y que yo creo que el alpinismo y en la vida en general, la historia del alpinismo es la historia de la conquista de nuestros propios miedos. Pero entonces la vida, cuando te la tomas en serio, o sea, cuando la vida, vives... quiero decir, porque entonces, me parece que hay... Porque alguien te puede decir, Sebas, tú eres un escapista, vas a la montaña para encontrar unas cosas que no encuentras en la ciudad. Y ahora te contesto a eso, pero al respecto de lo que decía, hay una frase de Oscar Wilde que decía, señores, esto no es un ensayo, esto es la vida. Y la vida se pasa y se pasa corriendo. Y, por cierto, no soy un escapista. Claro, pero ¿por qué no? Ahora mismo estoy hablando contigo. Yo lo que creo es que... no, pero que ante situaciones... Que lo que no lo habéis probado, a lo mejor deberíais de probarlo. No sé, se me ocurre. Sí, coincido contigo. Sí, lo único es por entrar en el punto este que se ve también en el libro, porque que es que solo vivir la vida con pasión, ¿vale?, es lo que te lleva a conocer, y conocer te lleva a apasionarte más. Y este círculo, ¿qué tal que dices? Porque decías antes, ¿no?, que en las montañas, ¿no?, esto se ve muy claro porque tienes frío, tienes hambre, tienes cansancio, tal, y estamos como ahí en pañales, ¿no? Nos vemos muy, muy vulnerables, ¿no? Y sin embargo aquí podemos estar muy recogidos, pero claro, puede ser una trampa o no. ¿Sabes lo que? No sé si... Sí, perfectamente, y te voy a contestar a las dos cosas. Una, en el templo de Apolo del oráculo de Delfos había las dos frases, que es nada en exceso y conócete a ti mismo. Así que probablemente todo lo que hagamos en la vida es un intento por conocernos. Pero yo aseguro a los presentes aquí que no te conoces mejor que colocándote en situaciones al límite. Que no supone además ninguna torpeza, hay una diferencia notable entre ser un imprudente a ser audaz. Y luego hay mucha diferencia entre ser valiente y ser cobarde.
Y los griegos nunca perdonaron la cobardía ni la traición. Y en ese sentido, una cosa... Y por cierto, y aquí vivimos en uno de los países más confortables del mundo. Y de repente hace 3 días se ha puesto en marcha la historia esta de Trump y Putin, y de repente todo el mundo está acojonado, ¿no? Quiero decir que algunas veces, de repente, y la historia lo demuestra, se acaba el confort de un día para otro, directamente. Y ahora de repente nos tenemos que plantear que probablemente Europa tenga que tener un ejército, que probablemente haya que poner, no sé si una mili o algo parecido con reclutamiento, en el que habrá que invertir en armamento, no sé. Se me ocurre que de repente se ha roto el espejo este, que creíamos que es que la seguridad nos la proporciona Estados Unidos y que Rusia está ahí porque no, de repente cosas que teníamos durante mucho tiempo que parecían inconmovibles, pues de repente se mueve. A Putin le encantaría desde luego llevar las fronteras a donde se terminaron la Segunda Guerra Mundial. Y de repente lo estamos viviendo, y es verdad, no hay nada de mal rollo en eso. Y aquí es donde se van a ver los aventureros. No, se va a ver a la gente. Vamos a ver, aventurero según el diccionario es la persona que voluntariamente acomete aventuras, ¿no? Pero hay muchas veces que es la aventura la que viene a verte. Así que ¿quién le iban a decir a los chavales de rugby, de uruguayos, de aquel vuelo de los Andes, que de repente te ves en medio de los Andes comiéndote a tus amigos? Seguramente es una aventura que nunca desearon. Que, por cierto, lo hicieron muy mal. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un montañero, solo un montañero entre ellos, no habrían muerto por lo menos 13 personas. Pero no es el tema de este. Ya. Luego, sí, no, pero es que me quería saber, saber tu opinión. Pues porque se tenían que haber puesto en marcha en el minuto 3. Al tercer día, cuando ya nadie va a ir a buscarte, tenían que haber hecho lo que hicieron en el día 35, que es varios grupos, subes aquel collado al otro, a ver por cuál se puede bajar mejor, y 2 o 3 personas van a buscar ayuda. Eso lo hicieron en el día 30 o 40, y en ese tiempo murieron 13 o 14 personas, porque es que ahora mismo no recuerdo los datos, pero hace no mucho tuve que hablar de ello. Es un accidente relativamente benigno, porque se salvan las 2/3 partes de la tripulación en un accidente en el que el avión se destroza y termina bajando por una ladera de nieve, y sobreviven un montón de gente. Lo que deberían de haber hecho es organizarse, y allí no hubo ningún líder hasta que habían pasado, cuando ya se están muriendo todos y saben que no. Es decir, hicieron lo que tenían que haber hecho cuando estaban perdidos y sabían que no iban a salir de allí. Esto lo puedes decir también como jefe de expedición, ¿no? Que has tenido mucha experiencia con expediciones. Hombre, eso vale. Sí, pero me vale luego para organizarme el tiempo en casa, para dar conferencias, para montar viajes. Es decir, que todo lo que se aprende en la montaña tiene aplicación práctica al día siguiente. Para no rendirte, para saber que hay un montón de cosas que merecen la pena, pero que cuestan mucho trabajo, y por tanto pensar en la planificación, es decir, si me va a valer la pena tanto esfuerzo, es decir, a planificar la vida. Me interesa esto que dices de que la aventura viene a buscarnos, ¿no? A veces. ¿Qué diferencia hay en esto que decías de la temeridad, valentía, que tú vas buscando la aventura, o sea, el deseo que tienes de conocer un sitio nuevo y que sea la propia aventura que te viene a ver? O sea, ¿dónde quedas tú en eso? El que es capaz de algo que viene impuesto de fuera, darle forma y ser capaz de vencerlo. Eso, os voy a recomendar más libros, pero aparte del mío.
Hay un libro que se llama, que os recomiendo a toda la gente que esté interesada en gestión del riesgo. Hay un libro que se llama ¿Quién vive, quién muere y por qué? Y es un norteamericano que el padre tiene un accidente de aviación que le derriban me parece, a 4.000 o 5.000 metros de altitud y se estrella con el avión y sobrevive milagrosamente, ¿no? Y el hijo lo que hace es estudiar un montón de accidentes y con eso volvemos a la aventura que te viene a buscar. El sábado venía de Jaca y en un tramo de unos 100 kilómetros aproximadamente, la zona de Soria, nos pilló un nevadón de la leche, ¿no? Bueno, pues veníamos 2 amigos con el que me voy ahora de expedición, que también es un tipo muy bregado y tal, y dijimos, esto se pone duro, vamos a tener... Llevábamos en el coche todo lo necesario para quedarnos dentro del coche, que era lo primero, porque sabíamos que la previsión del tiempo era mala, pero yo además en Jaca había cogido prendas de abrigo, etcétera. Antes de entrar en la zona de nieve, repostamos, llamamos a la familia, oye, que nos vamos a meter y tal, y nosotros afortunadamente entramos y salimos, pero nada más salir nosotros se debió de cruzar un camión y se quedaron cientos de personas atascadas en el... Lo supimos y si nos hubiéramos quedado habríamos sabido perfectamente salir de esa historia. Fuisteis previsores. ¿Y cuándo acaba la aventura para ti? Nunca acaba. No, porque... No, una aventura. Bueno, pues ahora... No, la aventura ya sé que acabará un día para todos. Claro, pero es que la mejor aventura... ¿Cuándo acaba una aventura concreta? La mejor aventura que tenemos por delante es la vida. Es que la vida es una constante aventura. ¿Y qué es una aventura? Empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Vivir es lo más peligroso. Todos los que vivimos vamos a morir. Pero si luego te refieres a aventuras concretas, yo a partir de la primera lo que hice fue especializarme en saber gestionar el riesgo. Sabiendo que el escalar una montaña o el cruzar los Andes en globo, la finalidad no es la conquista de la cima. El propósito de Al Filo era hacer buenos documentales para la mejor tele pública que hemos tenido nunca. ¿Y eso cómo se hace? Pues planificando. De todas maneras, me ayudó mucho las lecturas y en todo ese proceso de 30 años yo fui aprendiendo. De tal forma que lo primero que hice fue hacer un equipo. Porque sin hacer un equipo no eres nada, no eres nadie. Y aprendí que en la primera expedición, el K2, aprendí que cuando te equivocas con el equipo es el mayor error de todos los que puedes cometer. Y luego lo que fuimos es dando pasos. ¿En qué sentido dábamos pasos? Cuando terminábamos una serie de programas nos reuníamos y primero nos criticábamos con ferocidad lo que habíamos hecho. Oye, pues este programa se podía haber hecho mejor, estas imágenes no estaban bien, nos equivocamos con esto, etc. Y luego yo a los compañeros les hacía una pregunta. ¿Para el año que viene lo podemos hacer mejor, sí o no? Porque si la respuesta es no, lo dejamos. ¿Y cómo cogías a la gente para el equipo? ¿La conocías de antes? Los peores de cada casa, como decía Serrat. ¿O los conocías de antes o ya...? Íbamos, en cada expedición íbamos sacando gente que merecía la pena. Pero luego cuando tuve un equipo formado, yo variaba muy poco el equipo. De tal forma que lo normal en una expedición de montaña es que fuéramos 7 aproximadamente. Y ahí habían 4 o 5 grandes especialistas de montaña, algunos de los cuales tenían que saber filmar, los enseñábamos a filmar, y luego pues un cámara o un técnico de sonido y yo que dirigía la orquesta, ¿no? Y eso pues depende de cómo nos saliéramos. Para la siguiente podíamos incorporar 1 o 2 nuevos.
Y dependiendo de qué expedición, si era más fácil o más, si era de alto compromiso, ahí solamente puedes poner a gente muy probada. Pero si la expedición no era tan fuerte, nos permitíamos el lujo de traer 2 chavales jóvenes que estaban empezando o que prometían, por lo que fuera, porque escalaban bien o tal, pero que nunca habían ido al Himalaya o nunca se habían metido en una historia de tanto compromiso. Y generalmente eso funcionaba y funcionaba bien. ¿Y para ti era más importante que llegasen a la cumbre? O sea, para el documental, que llegasen a la cumbre... No, ya lo he explicado, no. Para mí lo importante era hacer un buen documental. Y sorprendentemente, muchas veces las historias de perdedores son mejores y tienen más variedad que una historia de aventura que llegas, pim, pam, colocas el campo 1, el 2, y en 20 días has hecho la cumbre, que eso nos pasaba también. Y quedaba todo muy lineal, pues nada, pues que creíamos que por ahí se podía subir y era más fácil y tal, y como estábamos aclimatados, hemos subido a la cumbre y luego, 3 días después, hicimos, por ejemplo, 2 o 3 veces 2 8000 en 15 días. Es decir, en el Tíbet aclimatas en la marcha aproximación, llegas al campo base y en 7 días estás haciendo una cumbre. Trasladas el campamento con los yaks al otro lado y 8 días más tarde haces la otra. Y nos veníamos a casa, en 20-25 días nos volvíamos a casa con 2 8000. Y entonces tenía que retorcerme la cabeza para ver qué podía contar que mereciera la pena. Y generalmente lo que contaba eran historias. ¿Te parece que veamos el vídeo este que nos habías preparado? Bueno, sí. ¿Ahora? Porque me dijiste que pusiera un trozo de... Un trocito, hablando de esto que estaba... Sí, pues espera un momento. Os lo voy comentando porque lo que os voy a poner es un apartado del libro, un capítulo que se llama Las montañas más bonitas del mundo. Y que era... es en el minuto... esto es, sí. Este es el Gasherbrum 4, así debería de haber acabado al filo, pero mis jefes, como nos despidieron, no nos dejaron. Las 2 montañas más bonitas del mundo para mí son el Gasherbrum 4 y el Cerro Torre. Y este es el Gasherbrum 4, es una montaña de 7.925 metros, que si tuviera 75 metros más sería el 8.000 más difícil de la Tierra. Esto lo hice ya fuera de al filo, porque como no quiso la tele, mis amigos de Bilbao me dicen, tú es que eres más de Bilbao que nosotros. Así que les propuse, pago yo la expedición, que por supuesto fue dinero perdido, porque hoy en día ya nadie paga por hacer un documental de montaña, pero fueron 2 experiencias absolutamente increíbles que yo creo que representan muy bien el espíritu de Al Filo. Es decir, grupos muy pequeñitos en estilo muy ligero, es decir, adoptando un compromiso, el grado de exposición formidable, escalando prácticamente sin cuerda o nada más que en los tramos. Estos son un paso a 7.000 y pico metros, un grupo de 5 personas en estilo ligero, es decir, sin oxígeno, sin campamentos fijos, sin porteadores de altura, escalando muy difícil, con un alto grado de exposición, es decir, ahí si te pasa algo, las posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas, y al mismo tiempo filmando, siempre. De estos 5, prácticamente los 5 sabían filmar, con lo cual hicimos un programa precioso de llegar a la cumbre de una montaña de más de 7.900 metros, con un tiempo formidable, filmando bien en la subida, en la bajada, y además porque están ligadas, esta es una belleza de montaña, porque están ligadas a la figura del alpinista que os decía, que este tipo que fue amigo mío
durante 14 años de su vida, Walter Bonatti, y del que he aprendido tanto, ¿no? Cuando me preguntaban cómo fuiste haciendo, pues aprendiendo de la gente que más sabía, aprendiendo de la gente que son maestros, que es lo que se ha hecho toda la vida. Se aprende de los maestros y poco a poco vas tratando de hacerlo mejor. Es un camino más largo, pero que tiene etapas, y eran etapas necesarias. Así que elegí el Gaseomeron 4, porque el Gaseomeron 4, para que os hagáis una idea, al Everest hoy en día han subido más de 8.000 personas. Al Gaseomeron 4 han debido subir 15, no más. La ruta que hicieron Bonatti y su gente en 1957 no ha vuelto a ser repetida. Y luego nos fuimos en el 2020, justo antes de la pandemia, nos fuimos a hacer con 3 amigos, con 3 alpinistas, el Cerro Torre. El Cerro Torre es un torreón de roca, de granito, chapado de escarcha. Es esa montaña que estáis viendo ahí al fondo, la más alta, la de la derecha, que solo tiene 3.121 metros, es decir, no tiene problemas de altitud, pero es una montaña muy difícil de escalar, muy técnica, en el que es granito, que los vientos del Pacífico traen escarcha y se chapa, pero a veces toda ese chapa o de escarcha se cae. Lo digo porque vas cogido con las puntas de los piolés y de los crampones a una cosa que es efímera. Es decir, que no puedes tener un fallo, que te caes, un clavo de hielo probablemente no te aguante y arrastras a tu compañero al vacío. Y os dejo nada más que con estas imágenes acojonantes que me parece que explican mejor que mis palabras lo que hacemos. Y con esta música que me ha elegido el montador. Es que para no hacerlo más aburrido, hacerlo más ligero. Pero me propuse, ¿por qué no metemos un vídeo en medio? Pues ya. Sí, porque o sea, la actividad de montaña, o sea, tiene muchas cosas, pero hay una parte que es visual, que entra por los ojos y que a ti te atrajo también por los ojos, convivencias. Es pura belleza. Por eso. Pero es que he empezado diciendo, te enamoras de las montañas como te enamoras de las personas. Exactamente, hay montañas, bueno, a mí me gustan todas las montañas, pero hay unas montañas que me gustan más que otras que tienen que ver precisamente con eso. De hecho, Gaserbrum en Valtís significa montaña bonita, es exactamente tal cual es el nombre. Y luego el Cerro Torre es probablemente una de las montañas con una estética más increíble del planeta, ¿no? Y que parece es una además, un torreón que hoy lo que pasa es que el Gaseomeron 4 sigue siendo una montaña imposible y el Cerro Torre, por la previsión del tiempo, al no tener que aclimatar, porque a 3.100 metros se sube corriendo, lo que influye es la previsión del tiempo. Que tienes muy poca ventana de tiempo, ¿no? De buen tiempo. Pero como hoy en día te la clavan, hay gente que viene de Estados Unidos y escala la montaña. Como te lo dan con una semana de antelación, hay gente que está en San Francisco, coge un avión a Buenos Aires, de Buenos Aires al Calafate, un coche al Chaltén, y cuando se abre la ventana de 3 días, aquí esto fue en el 2020. En el 2020 se subió al Torre 3 días en todo el año. Y el día central subimos nosotros. Es espectacular. Y hay otro punto que quería hablar contigo, y es que o sea, no solo subes montañas. A mí cuando hablas de aventura, por ejemplo, hay una experiencia tuya con el desierto que me parece también, dices, joder, ¿qué tiene en común
¿no? Más que aparte de lo desconocido, la montaña, el desierto, o luego también has navegado, espelobuceo, etcétera, etcétera. Pero el desierto... El desierto es que me sí. parece bellísimo también. ¿Y por qué? Pues la verdad es que debería de racionalizarlo un poco, porque es un sitio solitario. A mí me parece que no es casual que los grandes profetas se fueran al desierto, ¿no? A retirarse al desierto. El desierto no es posible en la vida. Entrar en él se hace de forma gradual, en el que el desierto significa la ausencia, que es la ausencia de todo. Al principio es la ausencia vegetal y luego la ausencia de agua y luego la ausencia de gente. Donde no hay agua, pues la gente no prospera. Y luego hay desiertos de arena, pero la Antártida es un También. desierto. La precipitación en nieve, que probablemente no haya mucha gente que lo sepa, ¿no? La precipitación en nieve en la Antártida es aproximadamente, llevada a agua, la misma precipitación que hay en el Sáhara. Pero el desierto que más me ha conmovido es el Gran Mar de Arena. Hicimos 800 kilómetros caminando durante 30 días, me parece que fueron 31 días. ¿Y qué te hace...? O sea, porque luego subisteis un pico ahí, ¿no? Sí, al final de... Pero el desierto en sí ya para ti es suficiente. Es suficiente. No, y no necesitas deberías pico. de probarlo. Hombre, 800 kilómetros... 800 kilómetros... Bueno, es por eso. Granito a granito. Granito a granito. No, sí, es que hombre, ahora el desierto líbico ahora está difícil porque es esa zona fronteriza entre Libia, Egipto, Sudán y Chad. Es decir, que es un sitio... Pero me gustaría mucho repetir esa experiencia sumando 200 kilómetros más de arena. Además es que termina el desierto en el Yild el Kebir, que es una zona así montañosa, unos acantilados blancos preciosos que están en la cueva de los nadadores del Conde Almasi. Espero que a ver si se arregla lo de Egipto y podemos pegarle un tiento. Es que me ha recordado una cosa que te escuché una vez, que tú al principio las aproximaciones a una gran montaña pues era un poco como el peaje, ¿no? Que tenías que pagar porque era esto. Y sin embargo cada vez las amabas más, te gustaban más las aproximaciones, que son días que tiene que ver, que no sé si tiene que ver con esto del desierto, esto que decías de acompasar, ¿no? tu ritmo. Al corazón de la tierra. Al corazón de la tierra. Sí. Es que vas envejeciendo. El proceso de envejecimiento, que tiene muchas malas cosas, pero una de ellas es que vas aprendiendo en el camino. Es que cuando somos jóvenes nos equivocamos. Y yo me equivoqué. Al principio queríamos ir a escalar, solo a escalar. Y si hubiera habido un helicóptero que nos colocara en la falda de la montaña, lo hubiéramos hecho. Y hubiera sido una torpeza. Porque luego fui aprendiendo que en todo ese camino es un camino de aprendizaje y de belleza. Es decir, he estado 80 veces en el Baltoro, seguramente, y siempre descubro algo nuevo y además he aprendido el año pasado llevé con Juanito 30 clientes y muchas tardes yo me iba a la tienda de cocina con los porteadores y es que estoy más a gusto con ellos. Y hay veces que pienso, joder, a lo mejor es que me estoy volviendo como ellos, ¿no? Y es todo un aprendizaje continuo, ¿no? Esto de ir haciendo la tuya, ¿no? Que me recuerda un poco a lo del Principito, ¿no? De domesticar, ¿no? Que te va haciendo... eso es verdad que es una experiencia de montaña que la vas haciendo tuya, ¿no? Que no es que... Pero y luego además vienes a casa enriquecido, porque tiene que ver con tu capacidad de aprender de esa gente y también de las montañas. El ir corriendo a las montañas generalmente no funciona bien. No. ¿Por qué? Porque la montaña no va a cambiar. Es decir, eres tú el que te tienes que adaptar a su ritmo. Y bueno, cuando ya tenía muchas expediciones y iba y en un campo base había 3 o 4 expediciones,
yo con conocer a la gente ya sabía, esto no van a subir. Ya. Es decir, los comía la montaña antes de empezar. Pues se pasaban el día cabreados y tal. ¿Por qué? Porque hacía mal tiempo. Es lo que tiene que hacer en la montaña. Cuando hace mal tiempo, pues te pones a leer o te das una vuelta o te pones a escribir o a oír música, pero como te encabrones, al cuarto día te vas a casa, que era lo que pasa. Hay muchas veces que la montaña rinde a la gente antes de empezar a entrar en combate en la historia. Y que la clave es adaptarte al ritmo de la montaña. Y luego tienes que admitir que lo más probable es que no puedas con la montaña. ¿Por qué? Porque son más fuertes que nosotros. Es que aquí en Peñalara un día como ayer o antes de ayer uno no subes. Es decir, la montaña se pone seria. Bueno, si te pones muy cabezón a lo mejor lo logras, pero de Gredos tuvieron que sacar ayer o antes de ayer a dos que estaban perdidos, ¿no? Que dices, coño, tío, haberte dado la vuelta o haber pensado o haber mirado la previsión del tiempo. Así que todo eso es sabiduría adquirida de tantas expediciones. Es decir, nosotros ya al final planificar una expedición a una montaña de 8.000 metros a mí me costaba pocos días. Ya. Y sin embargo, al principio ir al K2 me costaba 2 años. La lista material. Y luego, ahora que hablas del K2, hay una cosa que no vas a decir tú de ti mismo, pero que yo he visto y que eres un tipo agradecido. Y eres un tipo que tú te ves con todas estas experiencias, de todas estas expediciones que has hecho, te ves un poco en deuda, ¿no? con todo lo que has vivido allí, los viajes allí. Y en ese sentido, me gustó mucho la historia de la relación que tienes con los Sherpas y en concreto con uno, ¿no? Con Little Karim. Con Little Karim. Y me gustaría que contases un poco, porque el proyecto que tienes allí me parece muy interesante y dice mucho de ti, ¿no? De cómo alguien, la montaña le ha dado tanto y el mundo le ha dado tanto y devuelve tanto a ello, ¿no? Aunque nunca estoy muy agradecido, pero probablemente hay mucha gente de la que está aquí. Estoy agradecido a la vida, porque ahora ya tengo 74 años, tengo 2 nietos, que los llevo a la montaña, a Peñalara, pero que no me gustaría que fueran alpinistas, claro. Porque mi madre siempre me decía lo que yo he sufrido contigo. Estoy agradecido a la vida y estoy agradecido a los amigos que he tenido. Y si alguien pasados los 40 no sabe que lo más importante de la vida es la gente que te acompaña en la vida, es decir, que las montañas son importantes, pero yo he sido feliz en las montañas con la gente que han venido conmigo, que he compartido emociones tan intensas que seguramente hay gente que no las conocerá en la vida. Y de esos amigos, yo tengo un montón de amigos en Pakistán. ¿Nos puedes contar un poco el proyecto este de, bueno, pues que llevamos 25 años cambiando la vida en una aldea de, a día de hoy, 1.500 personas, de los cuales más de 500 son niños, es decir, las familias tienen 7, 8, 10 hijos todavía hoy en día. Y es un proyecto troncal basado en esa idea de Giner de los Ríos, de que la educación es la única base para cambiar la vida de la gente. Entonces, tenemos escolarizados en Pakistán, en una aldea que hace 25 años era como la Edad Media, es decir, eso. Tenemos escolarizados al 93-94% de niños y niñas, que eso en Pakistán es increíble. Rodeados de una jungla integrista, porque es que al lado de Pakistán, los países que la rodean son Afganistán, Irán o Irak un poco más allá, la India, China, es decir, es un auténtico milagro. Pero lo estoy haciendo sobre todo con un grupo, una fundación Sarabastal de Caspe. Lo digo, la gente que quiera colaborar, lo que tiene que hacer es hacerse socio colaborador, que podéis dar una... Mira, eso es. Esto es. Esta es. Que podéis dar 5 euros al año o lo que queráis.
o 5, y luego la gente que crea que puede aportar algo de lo que nos falta, que son maestros, médicos, yo qué sé. Por ejemplo, ahora ando buscando especialistas en invernaderos. Es decir, porque estamos metiendo invernaderos en un sitio que hace muchísimo frío en invierno y estamos teniendo problemas. Claro, porque ahí a esa altura la vida es dura de cojones. Y ahí tenía un grandísimo amigo que ha sido uno de los mejores amigos que he tenido, que le conocí en el K2 en el 83 y que murió hace un par de años. Y que muchas veces hablando de él me emociono profundamente, ¿no? Porque es un tipo que era pobre, que era analfabeto, por supuesto, como toda la gente de allí, y era un piadoso musulmán. Y sin embargo tenía un sentido de la vida, un tipo alegre, con humor, uno de los mejores alpinistas y de la gente más fuerte que he visto nunca jamás en mi vida. Un tío que no medía más de unos 60 como mucho y que yo le he visto llevar cargas encima de 50 kilos. Es decir, un tipo que prácticamente duplicaba, llevaba una carga tan pesada o más que él, ¿no? Y que era generoso, que nunca me pidió ni una rupia para su familia. Lo que me dijo es: Sebas, ¿por qué no venís a ayudar al pueblo, a la escuela, a los niños y tal? Y le hice caso. Y un tipo agradecido que se estaba muriendo, le llamaba por teléfono todos los días y sabíamos que se iba a morir porque le operaron mal de una vesícula y le provocaron una cirrosis hepática, que no deja de ser paradójica en un país y un musulmán que jamás bebió una gota de alcohol, ¿no? Pero sabíamos que iba a morir de eso. Y cuando le ingresaron ya para morir en Ravalpindi, yo le llamaba por teléfono porque estaba su hijo y me lo ponía, ¿no? Y me decía unas cosas, dice: yo recuerdo poniéndome canciones. ¿Y qué canciones le ponía el hijo? A Sabina. Y yo decía: es acojonante, ¿no? Cómo el mundo, a través de la compasión, de la bondad, que son innatas en el ser humano, y que lo que pasa es que nos pasamos el día hablando de los malos. Con la de cosas buenas que hay. Eso es, con la cantidad, vosotros, la gente que enseñáis aquí, es decir, que os dejáis parte de vuestra vida. Eso tiene que ver con sentimientos humanos innatos porque nos han permitido sobrevivir. Y un musulmán piadoso, analfabeto, de una aldea perdida de las montañas, se muere oyendo a Sabina. Por cierto, ¿puedes contar la historia que tuviste con él? Es que yo el primer capítulo que leí aquí, al ver el índice, fue el del Peñalara. Y me llamó mucho la atención que comenzases con una discusión que tuviste con Sabina acerca de una frase de un... Claro, de Peces de Ciudad, de una canción suya. Sí, bueno, porque yo conozco mucho a Pancho Varona, que por cierto ahora pues, no está con la banda de Sabina porque la han expulsado, bueno, esta cosa que tiene. Y estuve 2 veces en casa de Sabina. Y la segunda vez que estuve, que estaba rodeado de más gente y estábamos hablando, y surgió el tema de la canción, ¿no? Al lugar donde has ido. Y en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Y que eso tiene que ver, en realidad es una metáfora de lo que Heráclito y otros pensadores, en el sentido de somos animales que fluyen, es decir, dinámicos en constante transformación, pero los ríos no te bañas 2 veces en el mismo río. Y yo le decía: vale, sí, pero entonces... ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? A los lugares donde no hemos sido felices. Claro, y me gusta poner el ejemplo de Peñalara, porque yo vengo... Bueno, ayer estuve con un tipo que me hizo una entrevista para la gente de las guardias del Hospital de la Paz, que dicen que están poco motivados y tal.
Y dices, me preguntan, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que sale de una guardia de la paz y que tal? Digo, coño, que se vaya a Peñalara. Claro, coges el coche en dirección contraria al atasco y yo me voy por la mañana, subo a Peñalara, tomo un caldito abajo y tal, y a la hora de la comida estoy en casa. Y es estupendo. Y es estupendo por varias cosas. Primero, haces ejercicio, pero no estás en el gimnasio. Estás en un medio natural. Y puedes ir acompañado con un amigo, pero probablemente no veas a nadie o a muy poquita gente en días de diario. Y luego puedes ir solo. Pues la soledad buscada en el medio natural es maravilloso. Hombre, no te salgas de la ruta, dile a tu chica dónde vas, lleva el teléfono, por si acaso. Pero es magnífico y está al alcance de cualquiera. Lo digo porque muchas veces tenemos al lado a nuestra mano cosas que nos hacen felices y que no las cogemos porque nos pasamos el día cabreados y enfadados con el mundo y con nosotros mismos. Y yo ahora cuando me vaya a Pakistán, el primer día que llego ya no tienes internet, no puedes llamar por teléfono y por tanto estás al margen de las noticias, de la prensa, la radio, la televisión. Vengo a los 20 días, vengo a casa nuevo. El mundo nos ha parado, ¿no? Es decir, se lo aconsejo a mucha gente. Es decir, desconecta de vez en cuando, y desconectar es desconectar del ritmo trepidante de la pantalla que tenemos aquí constante y que no la podemos dejar. Y desconectar es desconectar sobre todo mentalmente. Pues nada, Sebas, oye, te agradezco mucho la conversación. Vamos a tener que ir acabando porque me gustaría, no sé si alguno tiene preguntas, pero quiero acabar con una parte de tu libro que yo creo que recoge mucho esta conversación. Y dices, hablando de la gran montaña del G4 y el Cerro Torre, ¿no? Dices, durante un tiempo estuve pensando cómo elegir las montañas más bellas de la Tierra, algo muy difícil de dilucidar, pues son muchas las que me dejaron una huella indeleble debido a su grandiosidad, su arquitectura, sus formas armoniosas y su capacidad de ejercer una atracción irresistible. En este sentido, muchas montañas pueden ser consideradas grandes obras de arte de la naturaleza, como lo son en otros apartados diferentes las Meninas, la Ilíada o el Quijote. En esta lección del Cerro Torre y el Gassenbrunn 4 han pesado su historia, protagonista en la evolución del alpinismo, y claro está mi propia experiencia. He querido y creo sabido admirarlas y amarlas. La admiración es un requisito imprescindible y necesario para el amor. Pero no todo lo que se admira se ama. Primero hay que conocer, luego admirar, y solo entonces se comparte la pasión de lo que se ama, uniendo razón y emoción al mismo tiempo. Es una característica esencialmente humana, precisamente la que da sentido a nuestra existencia. Así es. Así que muchísimas gracias, Sebas, por todo. Muchas gracias a vosotros por aguantarme. Si estuviera Juanito diría, deja de darle la chapa a Sevitas. Nah. Así que nada. Pues si quieren preguntar... Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Lo primero es darte las gracias, muchas gracias. No, claro, gracias. Sí, son de verdad. Y luego, has dicho muchas cosas. Si yo me quedo con una sola palabra de lo que has dicho, hablaría de diálogo. Parece que uno no es cuerda, así que yo puedo dialogar con la montaña. Y para mí tu experiencia de montaña es un diálogo de lo más profundo y verdadero con uno mismo, donde uno no puede hacer trampas, donde sale lo mejor de ti, lo peor. Estás hablando como hablaba Bonatti. Es un piropo. Escala igual, ¿eh? Sí. Es que es así, sí. Por eso me ha conmovido porque dices, es el diálogo que uno busca de verdad. Y hablabas de desconexión, pero de la desconexión de la que tú has hablado,
para mí es una conexión profunda, porque has dicho, vuelvo a casa y me conozco más o lo mejor de mi casa, lo de las cosas de casa. O sea, vuelvo a un sitio donde parece que desconecto y conecto mucho más con el mundo, conecto mucho más con tu casa cuando lo has dicho. Voy al desierto que parece que no hay nada, la ausencia de todo, y es una ausencia que es diálogo porque rascas, sacas de ello. Yo me he visto en una montaña, yo soy un amigo de Kaizen, de alguno más, me he visto al límite, o sea, soy patoso y me he visto muy veces al límite de verme, de querer andar y que las piernas no se movían, es decir, no me puedo mover. He tenido que ponerme a 4 patas y gatear con mi hermano al lado y me dice, pero además no me muevo. Me he visto al límite de verdad. Y ver cómo una mano amiga me ha sacado, pues la vida es igual, porque yo estoy donde estoy porque alguien me ha acompañado. Has hablado de un maestro, de dónde mirar. Entonces, lo que aparentemente es irte fuera, me llevó de ti por estudiar a veces porque es un meterte mucho más dentro de una forma mucho más verdadera. Amén. Así es, así es. Y yo creo que además es muy reconfortante en todos los sentidos. Primero porque te da una idea más real del mundo en el que vivimos. Es decir, es que yo he tenido la inmensa fortuna, todos los de aquí, somos la primera generación de españoles que no ha vivido una guerra en carne propia. Y nadie lo dice, yo me sorprende, ¿no? Porque cualquiera que ha leído un poco de historia, de coño, habremos tenido algo de suerte. La suerte que no tuvieron la gente que nos precedió, y vaya usted a saber lo que vaya a ocurrir a partir de ahora, porque el futuro siempre es una incógnita abierta. Pero cada vez que nos quejamos del país, vivimos en un país de mierda. Lo oigo en la estación de tren cuando el AVE llega 10 minutos tarde, en el aeropuerto cuando se retrasa un vuelo. Digo, joder, que primero, qué poca paciencia tenemos, que es la primera cosa, ¿no? Cuando la paciencia y la esperanza deberían de estar atadas, ancladas a nosotros. Pero luego yo es que me paso media vida en países de mierda. Es decir, aquí cualquiera de nosotros ahora a la salida, Dios no lo quiera, se tropieza, se cae, se hace una herida en una rodilla, cogemos el coche, lo llevamos a la casa de salud y le van a coser. Y creemos que eso es normal. El pasarme tanto tiempo en países como Pakistán o Nepal, donde no existe la asistencia sanitaria. Yo voy a mi pueblo, que mi pueblo ya es José, la gente a los 40 años ya se prepara para morir. Una chica de 40 años en mi aldea está envejecida, ha tenido 10 partos, no hay dónde ir, no hay asistencia sanitaria. Y creemos que lo que vivimos aquí es normal, pero es que en Estados Unidos, aunque lleves un seguro de salud, si te pasa algo, te vas a enterar de lo que vale. Hace poco se quejaba una chica española que está haciendo un curso que debía tener una infección, una cistitis o algo así, porque fue al hospital y ella dijo, creo que tengo esto. La dejaron allí ingresada un día, le hicieron las pruebas, la confirmaron que era eso, la pusieron medicación, llevaba seguro, tuvo que pagar 3.000 euros. Lo digo porque cuando te vas a un desierto como estos en Egipto perdido, o cuando vuelvo de Pakistán y vuelvo a casa, bueno, lo primero que hago es querer a mi gente, porque es el cariño lo que nos une y lo que nos mantiene. Lo segundo es comer huevos fritos con patatas y una ensalada con aceite de oliva, que es lo que más echo de menos. Y luego me pongo una bañera caliente y me sumerjo hasta que, igual que mis nietos, se me quedan los dedos así mohosos, ¿no? En mi pueblo no hay luz y no hay agua corriente.
y tener agua caliente para bañarte es un lujo. Cuando venimos de una expedición y pasamos por allí y no he logrado sobornar al de la presa de abajo para que dé unas horas la luz y puedan los calentadores y tal, pues voy a la cocina, me dan un cubo de agua caliente, me meto dentro del cubo y me voy lavando. Esa es la vida real. Ese es el mundo real más que el que vivimos nosotros todos los días. Y hace poco venía un editorial del País, yo creo que demasiado optimista, que venía a decir: la causa de la mujer nunca ha estado como ahora mejor defendida y más se enalza que ahora. Y yo pensé, oye, esta gente desde luego viajar a Asia no viaja. En Pakistán una mujer no decide libremente, por supuesto todos los matrimonios son concertados, pero no decide ni lo que hace, ni con quién se casa, ni el trabajo. Va a hacer lo que le diga primero su padre, luego seguramente su hermano mayor, luego el marido y luego el mulá del pueblo. Entonces Pakistán, sí, en teoría es una democracia de aquesta manera, ¿no? Al ritmo pakistano y a la forma asiática. Pero las mujeres no pintan nada. De hecho, si tuviera que hacer así una valoración de conjunto, en 1981 fui por primera vez a Pakistán y había 81 millones de personas en Pakistán. El último censo del año pasado eran 250 millones de personas. Han triplicado la población en 44 años. En 1981 había más chicas con vaqueros en las calles de Islamabad, la capital de Pakistán, que hoy en día. Pero Pakistán, ¿con qué países limita? La zona nosotros donde vamos son chiitas. El 95% de la población en Pakistán son musulmanes, es una de las pocas repúblicas islámicas, el 75% es suní, el 20% restante es chiita. Pero la zona a la que voy yo, la zona de arriba, son chiitas. Así que en la población esa influye todo lo que pasa en Irán, ¿no? En Irán están apaleando a las chicas directamente. Son las que llevan el peso de todas las manifestaciones en contra de los clérigos. ¿Y por qué? Pues porque en la guerra entre Irán e Irak perdieron 1 millón de jóvenes y por tanto tuvieron las mujeres que sumarse a la producción, al curro, y las universidades y la formación en Irán, que tienen una cultura de 4.000 años detrás, es muy buena. Así que las mujeres se forman bien. A día de hoy el 60 al 65% de la gente que sale de las universidades en Irán son mujeres. Salen bien formadas, trabajan y tienen dinero. Y entonces son libres. Son libres a la manera de Irán, una dictadura teocrática, etcétera, pero se buscan la vidilla. Se buscan la vidilla, tienen parejas y luego tienen pequeños trucos, te pueden casar a 2 días. Quiero decir que quien hace, pues esa gente es la que lleva el peso, pero las están apaleando. ¿Y por qué no triunfa? Porque no hay nadie en el mundo que esté interesado que haya una democracia en Irán, y mucho menos en pensar en el bien común de las mujeres de Irán. Y en Irak pasa igual, y en Afganistán mucho más. Y la India. En la India las mujeres son violadas en el transporte público. Y en China, pues hay 2 Chinas sobre todo, ¿no? La China oriental que tiene ya niveles estándares muy parecidas al occidental, pero luego el resto de China, todas. Y ya no hablamos del oeste, es decir, Tíbet, el Xinjiang, el Qinghai. Allí tener una mujer está dentro del cuadro de, pues tengo 2 mulas, 3 cabras y una mujer. Es un animal de carga más, útil para el trabajo y demás. Los países que he nombrado son más de la mitad de la población mundial. Así que yo creo que el país exageraba un poco al respecto. No solamente exageraba, sino que
desde luego, en los últimos 15, 20 años, y esto es opinión, es mi percepción, la causa de las mujeres en el mundo islámico está retrocediendo con claridad. Gracias. ¿Alguna? No veo nada. Sí, no, hay dos manos por allí. Dejaré tiempo para... Bueno, para firmar el libro, para firmar porque hemos el venido libro, aquí a comprar sí. tu libro. Bueno, pero que el que lo quiera que lo compre, pero que yo me quedo a firmaroslo. Yo quería preguntarte, tú ya has hecho conlleva un riesgo grande, que es una familia. ¿Cómo ves la muerte? Que es muy posible, porque todas las imágenes que nos has mostrado, tú te has caído en una grieta, has contado, y sobreviviste porque tus amigos y compañeros te sacaron, ¿no? Son un compañero que arriesga tanto, que tiene la muerte próxima, porque puede venir una luz, puede venir muchas circunstancias. ¿Cómo te pones delante de esto cuando quieres a los amigos que han fallecido de esa manera, ¿no? Y me suprimía. Pues primero aceptando la muerte como lo que es. Lo que pasa es que se habla, yo creo que por hipocresía, hablamos muy poco de la muerte. Pero las únicas certezas es que vamos a morir y tenemos que pagar impuestos, como decía Benjamin Franklin, y cuanto antes te hagas esa idea, es mejor. Y eso lo he aprendido también en la montaña y con mis amigos, sobre todo los porteadores de Pakistán. La muerte no es una cosa diferente a la vida, es el final de nuestra vida. Y además, en muchos sentidos, nos deja otorgar el sentido que queremos a nuestra vida. Es cierto que corríamos riesgos, pero yo creo que he sabido gestionar el riesgo. De hecho, en 260 expediciones yo he perdido 2 amigos. Si multiplicas 260 por un término medio de 7 personas por expedición, pues a lo mejor te salen casi 2.000 personas. Es decir, si hubiera montado seguramente una empresa de estar de comida rápida en moto en Madrid, hubiera tenido seguramente más siniestralidad que en Alfilo. Yo creo que lo gestionamos bien, pero te doy la razón en el sentido de... Pero mis padres, sobre todo mi madre, lo pasaba muy mal cuando estaba fuera de casa. Y con mi mujer, que es lo importante de este camino, hemos recorrido ese camino juntos, de la mano, como yo creo que debemos de hacerlo todos. Y mi mujer, cuando me conoció, ya sabía dónde se metía, dónde nos metíamos los dos, porque al final la pérdida de amigos cercanos me ha influido mucho a mí, pero influyó mucho más en mi mujer, porque mi mujer era amiga de sus mujeres. Es decir, mi hijo se levantaba cuando tenía 6 años para ir al cole y en el salón de mi casa había 8 tíos durmiendo dentro del saco de dormir en casa, ¿no? Y mis amigos me decían, tu hijo ha pasado por encima de nosotros y ni se ha asombrado ni nada. Digo, está acostumbrado. Así que cuando moría alguno de ellos, mi mujer lo llevaba muy mal y es lo que peor hemos llevado. Pero la muerte es así. La muerte la jugamos a creer que en una sociedad moderna los adelantos científicos nos van a permitir alargar ineternamente, nunca mejor dicho, la vida, y no es así. Todos los días lo vemos, lo sabemos, y luego nuestra vida en realidad es una aceptación de la muerte, aunque cuando somos niños no nos damos cuenta. Pero muy pronto perdemos abuelos y luego perdemos a algunos amigos en accidentes de coche o accidentes de montaña, en mi caso, y luego los padres, y luego la siguiente trinchera es la tuya. Y aprendemos a convivir con la ausencia, aprendemos a vivir con la aceptación de la muerte, y yo diría que la vida entera es aprender a morir. Porque hay que saber vivir, pero también aprendemos a morir. Y yo creo que cuando se nos acaban los afectos y los amores, que es lo que nos une a la tierra, los amores, las montañas son
son queridas y por la gente que nos acompaña. Y la vida tiene sentido por la gente que, si no eres un codicioso que solo piensas en acumular riquezas creyendo que eso es la finalidad de la vida, pues lo que hacemos es convivir con ella. Aprendemos a convivir con la ausencia, primero de los amores, que nos dejan las chicas o los chicos, y de repente empiezas a darte cuenta que ni un amor ni un amigo se sustituyen con otro amigo o otro amor. Aprendemos a convivir con el recuerdo de eso, y pues, yo creo que mi vida está suficientemente amortizada, pero ahora la quiero emplear con mis nietos y con mis amigos y con las nuevas aventuras. Y mientras tenga fuerzas, voy a seguir haciendo eso. Sí. Cuando uno está ahí arriba, ¿qué se siente? O sea, estás en la cumbre del mundo, estás en el techo, ¿y qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que piensas estando allí? Que hay que bajar. Que hay que bajar porque te está esperando tu chica, tu hijo, tus amigos, los nietos, y que llegar a la cumbre es la mitad del trabajo y que la otra mitad es volver abajo. La montaña no te pertenece nunca, pero si te pertenece algo, te pertenece en el recuerdo cuando has llegado a casa y ver las fotografías o quedas con los amigos, con Manolo, y hablamos de, joder, ¿te acuerdas de aquel día? Eso es maravilloso. Y ahí, luego, muy de vez en cuando, una cumbre te deja subir y de repente hace un día estupendo, no hace viento, pero eso no es lo normal. Lo normal es que llegas jodido, llegas cansado, tienes 2 minutos para la última montaña que hice en Pakistán, 6.400. Empezamos el día muy bien, pero ya según estábamos subiendo empezó a cubrirse, digo, y ya vas acojonado todo el rato, y la última parte entre nubes, y ya veía, digo, pues llegamos, filmé un poco, hicimos unas fotos, de todo esto organizado. Es decir, nada más llegar vamos a hacer esto, nos hacemos la foto de grupo, luego de uno en uno, luego sacáis los banderines o la bandera de Pakistán y la bandera de España y tal. Estáis ya para abajo con tiento. Y para abajo con tiento es que llegamos al último campamento que teníamos montado y seguía habiendo mal tiempo, y les propuse, ¿por qué no recogemos el campamento y nos vamos más abajo, que aquí tiene pinta que esta noche nos va a caer nieve y tal? Y así lo hicimos, y llegamos al último campamento con las fuerzas justas cuando estaba lloviendo para meternos dentro de la tienda. Es decir, que ese día apenas te ha dado cuartelillo el monte para tener la cabeza libre de preocupaciones. Pues tú está. Cierras. Sí. Nada, pues no, tú despides. Por eso. El presentador de esto. Por eso, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. Y la verdad que ha sido un placer y poner persona, ¿no? Detrás de libro, detrás de tantos documentales vistos, y que muy agradecido. Agradeceros a vosotros y agradeceros también lo de la educación. Es la única forma de cambiar la vida de la gente, y vosotros lo estáis haciendo. Estáis haciendo la labor más importante que se puede hacer hoy en día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sara.